Vamos a ver la carta a la Odisea, la acabamos de leer, pero a la iglesia en la que está en la ciudad de la Odisea no tiene nada positivo que decirle. ¿Te imaginas que si el Señor tuviera que escribir una carta a cada uno de nosotros y que no tuviera nada positivo que decir de nosotros, sino puro regaño, cómo te sentirías? ¿Triste o avergonzado, preocupado? Bueno, así es la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia. Y quiero comenzar diciéndoles, miren, podemos venir a la iglesia y estar bien lejos de Dios. El hecho de que vengamos a la iglesia no implica que estamos cerca de Dios. Usted y yo podemos venir a la iglesia y estar bien lejos de Dios. Algunos han dicho, bueno, yo prefiero estar en casa, yo me quedo aquí en casa. La pandemia me enseñó que pues desde casa puedo ver algunos videos, algunas predicaciones desde YouTube. Y si no me gusta lo que dice un pastor, pues le cambio y tengo predicaciones a la carta. Y ahí yo estoy bien con Dios. Una característica que siempre nos dicen cuando animamos a personas que un tiempo se congregaron y dejaron de congregarse es... normalmente les animamos y vengas a la iglesia, nuevamente vuelvas a hacer su vida de iglesia, y la mayoría nos dicen, estoy bien, o sea, no voy a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Y piensan que, bueno, desde casa puedo ver un video en YouTube, puedo ver una predicación, pero tú puedes estar viendo predicaciones toda la semana y aún así estar bien lejos de Dios. Incluso puedes venir o puedes estar aquí sentado en esta tarde y estar bien lejos de Dios. La Odisea, la iglesia en la Odisea. Voy a hablar un poquito de la ciudad. La ciudad fue fundada en el año 250 antes de Cristo, es decir, en el tercer siglo antes de Cristo. La fundó un hombre que era el rey en ese entonces, el rey de Siria, se llamaba Antíoco. Y le dio el nombre de la Odisea porque Antíoco, rey de Siria, tenía una esposa y su esposa se llamaba Laodique. Y dijo, bueno, pues ahora esta ciudad, ¿cómo le pondremos? Le vamos a llamar la Odisea, así como mi amada esposa. La iglesia, por ejemplo, de Filadelfia, ¿se acuerdan? Le puso el nombre el rey de su hermano, que le decían de cariño Filadelfos, que significaba el que ama a su hermano. Bueno, el rey Antíoco, rey de Siria, cuando funda la ciudad de la Odisea, le pone el nombre la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laodique. En estos tiempos habían más de 4 ciudades que se llamaban la Odisea, pero esta era la más importante. La Odisea, la ciudad de la Odisea era un centro comercial muy importante en aquellos tiempos. No solamente un centro comercial, sino era un centro financiero. Era un lugar financiero. De hecho era la ciudad financieramente más importante porque ahí se acuñaban monedas, se había desarrollado un banco ahí en la ciudad de la Odisea. Y era la ciudad financieramente más importante de todo Asia. Actualmente la ciudad de la Odisea existe, tiene otro nombre, pero está ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Y era uno de los centros comerciales más importantes. Otra característica especial es que en el año 61 después de Cristo, en toda esta zona sufrían de muchos terremotos en aquel tiempo. Les hablaba, por ejemplo, cuando vimos la ciudad de Filadelfia, que un terremoto la destruyó. La ciudad de la Odisea también en el año 61 después de Cristo tuvo un terrible terremoto que destruyó el 70% de la ciudad. Y en ese entonces ahora estaban ya no bajo el imperio sirio, sino bajo el imperio romano. Y viene el imperio romano porque la Odisea era una ciudad que ahora le pertenecía en el año 61 después de Cristo al imperio romano. Y viene el emperador, quiere ayudar a reconstruir la ciudad, pero ¿qué creen que le dijeron los ciudadanos? Y esto es históricamente real.
no aceptaron la ayuda del gobierno romano. Era tan rica la ciudad económicamente y su gente tenían tanto dinero que dijeron, no necesitamos la ayuda del gobierno. Y ellos mismos con sus propias finanzas, los ciudadanos de la Odisea reconstruyeron toda la ciudad después de ese terremoto. Entonces nos habla que era gente de dinero. Otra característica especial que había en la Odisea era que era un gran centro de confección de ropa. ¿Cuántas mujeres les gusta la ropa? A ver, levante su manita. ¿Cuántas son fanáticas de Shein y o por lo menos de Cosmopolitan y ven ahí el vestido y la blusita? Bueno, a ustedes les hubiera encantado vivir o por lo menos visitar la Odisea. Ahí podían irse de shopping y ver, era un gran centro de confección de ropa. Se vendía ropa a gran escala, se vendía muchísima ropa en la ciudad de la Odisea a grandes cantidades y la vendían en precios muy económicos. Entonces la gente iba, compraba y lo llevaba a sus ciudades incluso para revender. Era una de las principales fuentes de ingreso de la gente de la Odisea. Producía ropa muy barata y la producían en un montón de cantidades. Algo muy parecido a lo que hace actualmente en China con la producción de ropa que se vende en muchas aplicaciones. Bueno, así era la Odisea. Y estaban bien orgullosos de su confección de ropa. Estaban tan orgullosos de toda la ropa que fabricaban. El problema es que no se habían dado cuenta, como lo leímos hace rato, que estaban desnudos delante de Dios. También la Odisea era un gran centro médico. Era un gran centro médico la ciudad de la Odisea. Y ahí había una escuela de medicina. Y esa escuela de medicina era muy importante por dos cosas. En la Odisea había una escuela de medicina y era muy importante, muy famosa por dos cosas. Porque habían desarrollado un ungüento especial para los oídos, para las infecciones de los oídos. Empezaron a desarrollar un poco y tratar de solucionar problemas de los oídos. Entonces toda la gente que tenía problemas de los oídos, ¿a dónde iba? A la Odisea. Y desarrollaron una especie de ungüento que les aliviaba los problemas de los oídos, las infecciones de los oídos. Tenían un ungüento que solamente se vendía y se fabricaba en la Odisea, especialmente en la escuela de medicina que había en la Odisea. Pero era famosa también por otro ungüento. Era un ungüento, más bien era una especie de colirio de aceitito para los ojos. Habían desarrollado esas dos especialidades, para los oídos y para los ojos. Entonces es bien interesante cómo habla y les dice, ustedes están ciegos y también están desnudos. Porque si una cosa era bien importante en la Odisea era su confección, su fabricación y su exportación de grandes cantidades de ropa, pero su centro médico y su escuela de medicina que tenían era famosa porque tenían especialidad para los oídos y para los ojos. Y solamente ahí podían encontrar ese ungüento para los oídos y ese colirio para los ojos. Es interesante. Estaban tan orgullosos de esas habilidades, pero no habían reconocido que espiritualmente estaban ciegos. Ahora, ahí se dice históricamente que había un grupo de judíos muy grande y eran demasiado ricos e influyentes. Porque como en la Odisea había una sinagoga y un número grande de judíos, en otras ciudades que estaban en toda esa zona de Asia, los judíos que practicaban el judaísmo tenían que ir a pagar sus impuestos que les cobraban por ser de la religión judía, del judaísmo, y los tenían que ir a pagar a la Odisea. Entonces ese grupo de judíos que había en la Odisea recibían las ofrendas o el impuesto porque era obligatorio. Lo recibían ese grupo de judíos que había en la Odisea. Entonces ese grupo se hizo muy rico y muy influyente. Había un gran número de judíos ricos e influyentes en la Odisea. Ahora, ¿quién levantó una iglesia ahí?
Como en todas las otras 6 ciudades que vimos, en Laodicea también se levantó una iglesia. Laodicea era una ciudad rica económicamente, famosa por su escuela de medicina y famosa por su confección de ropa. Hay un hombre que se llama Arquipo. Diga después de mí, Arquipo. Todo esto le estoy dando el contexto histórico. Arquipo fue el primer líder o el primer obispo de esa iglesia. Recordemos que todas las cartas tienen una característica. Primero el Señor Jesús dice a cuál es el destinatario de esa carta. Luego el Señor Jesús se presenta. Pero la carta va dirigida siempre al ángel. ¿Se acuerdan? Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. ¿Y quién se acuerda? ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Y cuando está utilizando la palabra ángel, realmente se está refiriendo al líder, al obispo o al pastor de esa iglesia. ¿Quién era el líder de la iglesia de Laodicea? Arquipo. Entonces la carta, si bien está dirigida a la iglesia de Laodicea, enfáticamente está dirigida a Arquipo, que fue el líder. De hecho, a Pablo conocía muy bien la iglesia de Laodicea. Lo llega a mencionar. Acompáñeme a Colosenses. En su carta a los Colosenses, por ahí hago paréntesis, voy a hacer un comercial. No se olvide y no deje de hacer el taller de Conectados con la Palabra. ¿Quién ya hizo el taller de Colosenses? Ahí levanten su manita. 2, 3, 4. Ok. No se vaya sin llevarse su cuestionario, cuesta 5 pesitos, le damos un cuestionario a color impreso por ambos lados y esto le ayuda. Bueno, si ustedes ya leyeron Colosenses, van a recordar un poquito, porque Pablo en su carta que escribe a los Colosenses menciona tanto a la iglesia de Laodicea como a Arquipo. Miren, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 1. Paco, ¿me regalas tantito Kleenex? Cuando ya lo tenga ahí, dígame amén. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia en Colosenses. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia ¿en dónde? ¿Más fuerte? Entonces, Pablo conocía a la iglesia de Laodicea. De hecho, está escribiendo esta carta a los Colosenses y les dice, ¿cómo me hacen sufrir canijos, ¿no? Canijos, hermanitos, ¿cómo me hacen sufrir? Los animo, los exhorto y no nada más ustedes, sino también los de la iglesia, ¿de dónde? De Laodicea. Les dice, y por muchos otros creyentes, también los de Tultitlán, ¿no? Que nunca me conocieron personalmente. Vamos al capítulo 4 mismo en Colosenses 4:16. Dice, una vez que haya leído esta carta, pásensela a la iglesia ¿en dónde? En la Odisea. Es decir que Pablo está diciendo, miren, esta carta es para ustedes, pero no les va a caer nada mal que también se la lleven a la Odisea, porque mucha falta les va a hacer estos consejos. Dice, una vez que hayan leído esta carta, puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Es decir, parece ser que tenían problemas muy similares. Versículo 17. Además, díganle ¿a quién? A ver, diga Arquipo. Dígalo más fuerte. Arquipo. Si alguien desea tener otro hijo más, aquí hay un nombre bíblico. Arquipo, ¿no? ¿Cómo le diría de cariño? Arqui, ¿no? ¿Por qué es arquitecto? No, es que se llama Arquipo. Además, díganle a Arquipo. Dijimos que Arquipo, ¿quién era? Quisiera que fuera más interactiva esta predicación, es decir, que si les pregunto, ustedes me contesten. Igual los que están conectados a través de Facebook, ahí escríbanos, estén bien, los estoy viendo aquí, yo leo sus comentarios. Todos los que están en vivo a través de Facebook,
Bueno, me están diciendo que necesito que estén ahí monitoreando porque están diciendo que no se escucha nada en la transmisión. ¿Ya está? Ok, ya. Ok, ahí estamos. Entonces, también los que están a través de Facebook, ayuden a estar bien participativos en los comentarios. ¿Quién era Arquipo? ¿El obispo de dónde? De la Odisea. Entonces vamos a ver qué consejo le da el apóstol Pablo aquí a Arquipo. Estamos en el versículo 17. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Parece ser que Arquipo estaba fallando. Estaba fallando en su liderazgo como obispo o como líder o pastor, como le quiera llamar, en su liderazgo en la iglesia de la Odisea. Y tiene que recibir una exhortación, y este es como un regaño, es una exhortación con regaño. Está diciendo, asegúrense y díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Parece ser que Arquipo no estaba cumpliendo el ministerio que Dios le había dado. Quizás se estaba distrayendo en otras cosas y estaba fallando. De hecho, este consejo que Pablo le está dando, asegúrense que Arquipo escuche este mensaje. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Este mensaje Pablo se lo está dando 30 años antes de que después venga la carta en Apocalipsis. Es decir, que 30 años antes Dios ya le había advertido a Arquipo: hey, no te me distraigas. Tú fuiste, pocas palabras lo que le está diciendo, fuiste llamado a hacer algo y te estás distrayendo. Porque muchas veces los primeros que comienzan, cuando una iglesia se empieza a enfriar, cuando una iglesia se empieza a desviar de la sana doctrina, el primero que empieza a pasarle eso es al líder, al pastor. Entonces es bien interesante porque esta carta se escribió 30 años antes que la carta de Apocalipsis. 30 años antes Jesús ya la estaba advirtiendo a través de Pablo: hey, Arquipo, asegúrate de estar haciendo para lo cual naciste, de estar cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado, que era el de pastorear una iglesia. Quizás Arquipo, no lo sé, pero quizás Arquipo se estaba distrayendo en confeccionar también ropa, en vender ahí ungüentos para los oídos o para los ojos. Parece ser que se estaba distrayendo con las cosas de la vida cotidiana, y Pablo siente esa necesidad de decirle: Arquipo, no te distraigas, tú fuiste llamado a pastorear esa iglesia, no andar en otras cosas. Y parece ser que Arquipo no prestó mucha atención, porque a 30 años después el Señor Jesús le está escribiendo una carta. Y qué bueno, si hubiera prestado atención y hubiera dicho: y te felicito porque esto, pero no. De hecho, la iglesia lo dice, es la que no tiene nada, es la única iglesia que el Señor no tiene nada positivo que decirle, sino es reclamo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, el Señor Jesús utiliza personas, predicaciones, incluso te empieza a hablar al corazón cuando nos empezamos a desviar del propósito para el cual fuimos llamados. Lo hizo con la vida de Arquipo. El problema es que Arquipo no solamente echó a perder su vida, sino a todos los que le seguían, toda una iglesia. Aquí ya vemos padres de familia, madres de familia, que bueno, quizás cuando eras soltero tus errores pues te afectaban a ti nada más y te destruías a ti mismo. Pero quizás ya estás casado, estás casada, tienes hijos, y las buenas decisiones que tomes van a bendecir a tu familia. Las malas decisiones que tomes van a maldecir o van a desviar a tu familia. Y este fue el error de Arquipo. Por eso el mensaje siempre va dirigido al pastor, porque era el líder, era el responsable de corregir lo que se tenía que corregir. Entonces, a grandes rasgos, este es el contexto histórico, cultural. ¿Cómo se presenta Jesús? Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 3. ¿Cómo se presenta aquí el Señor Jesús? Dice, este es el mensaje de aquel que es el amén. Se presenta como el ¿qué? Amén. A ver, diga amén. ¿Qué significa amén? Así sea.
Y así se está presentando. Este es el mensaje del que es el amén, que es el testigo fiel y verdadero y el principio de la nueva creación de Dios. Se presenta de tres formas. Esta carta la escribe el amén, que significa así sea. Es decir, está diciendo, yo soy digno de confianza. Lo que te voy a decir, créelo porque yo soy el amén. O sea, soy digno de confianza. Se presenta como el testigo fiel y verdadero. Ahora, en aquellos tiempos y actualmente también, un testigo necesitaba tener tres características para que fuera considerado un testigo fiel y verdadero. Tenía que tener tres características. Característica número 1 para considerar a un testigo fiel y verdadero. Primera característica es que tendría que haber visto con sus propios ojos el acontecimiento. Para que se considerara un testigo fiel, creíble, verdadero, tenía que haber, no que escuchó y lo que le dijo y lo que le contaron y que es que el primo de un amigo me contó. No, tenía que él haber estado ahí presencialmente y haber visto con sus propios ojos el acontecimiento. Otra cosa, segunda característica que se necesitaba para que un testigo fuera fiel y verdadero, era que tenía que ser completamente honesto y reproducir con demasiada exactitud todo lo que había visto y había oído. Entonces, primera característica, ¿estuviste ahí en el lugar del accidente? No, ya no podía ser un testigo verdadero. Tenía que haber estado ahí presenciando, haber visto y haber oído. Ahora, segunda cosa, tenía que reproducir, hablado exactamente cómo habían ocurrido los acontecimientos, de una manera totalmente honesta. Y tercera característica, para que se considerara alguien un testigo fiel y verdadero, necesitaba tener la habilidad de decir lo que tenía que decir. Es decir, no hablar como Sammy, ¿no? ¿Sí se acuerdan de Sammy? Bueno, en paz descanse, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo hablaba este actor? Que como la caricatura de Porky, ¿se acuerdan que? O sea, tenía que saber hablar. Tenía que no ser tartamudo, que se le pudiera entender. No como Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés era tartamudo. Y tenía que llevaba un traductor porque el faraón decía, no te entiendo nada de lo que me estás diciendo. Entonces tenía que traer su traductor. Bueno, para que un testigo se considerara testigo fiel y verdadero, tenía que hablar claramente, tenía que haber él estado presente en el lugar de los hechos y tenía que dar su declaración totalmente honesta y la afirmaba y ponía toda su palabra en ello. Ok. Por eso él se presenta como el testigo fiel y ¿qué más? Verdadero. Número 1, se presenta como el amén. Pero segundo, se presenta como el testigo fiel y verdadero. Y número 3, se presenta como el principio de la nueva creación de Dios. Es decir, lo que nos está diciendo que en Él son nuevas todas las cosas. En Jesús son nuevas todas las cosas. Bueno, vamos a seguir más adelante. Versículo 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Aquí utiliza tres palabras, una frío, otra caliente y la otra tibio. La palabra frío viene del griego sirios. A ver, diga después de mí, sirios. Viene del griego sirios. Sirio significa estar completamente congelado. Estar completamente congelados. Le dice, preferiría que estuvieras totalmente congelado, así como una paleta de hielo, pero no lo eres. Utiliza la otra palabra para caliente, que es la palabra griega cestos. Cestos era la palabra cuando algo llegaba al punto de ebullición. Así cuando pone el agua a hervir y está en el punto de ebullición y empiezan a salir las burbujas, eso era cestos. Dice, ¿cómo quisiera que estuvieras completamente congelado o que estuvieras en el punto de ebullición? Pero no eres ni uno ni lo otro, sino que eres, ¿cómo le dice que era la iglesia en la Odisea? ¿Una iglesia qué?
tibia. Y ahí utiliza la palabra griega iliaros. Ahora, hay algo bien interesante. Lo mencionaba en el video, que no pudieron escuchar. ¿Ah? ¿Ya está? Ok. Había algo bien interesante en la ciudad de Laodicea. Es que tenía una especie de... ¿Algunos de ustedes han ido alguna vez a las aguas termales en Hidalgo? ¿Sí? Al Geyser. ¿Alguien ha ido al Geyser? ¿Alguien ha tomado de esa agua que sale del Geyser? ¿Cómo huele? ¿A qué huele? Yo le decía a mis, huele a huevo podrido, ¿no? Bien interesante porque ahí donde salía esa agua le llamaban Iliaros. Eran las aguas de Iliaros. Aunque estaban bien calientes, pero les llamaban Iliaros. Utiliza ese mismo término de tibio. ¿Y cómo huele? No huele a azufre, pero a mí me huele como a huevo podrido. Estaban todos esos manantiales en la ciudad de Laodicea, que la gente, cuando no tenía ya de dónde sacar agua, tenía que ir a esos manantiales. El problema es que era un agua que no podían tomar, y si se la tomaban, se les daba ganas de vomitar, les daba náuseas por el olor que tenía, ¿no? Ese olor a azufre, que es como un olor a huevo podrido. Entonces Jesús les está hablando de lo que ellos conocían y le está diciendo: ustedes se parecen como esos manantiales que no se pueden tomar, no se pueden beber, porque dan náuseas. Es bien interesante. Ahora, miren, vamos a leer una vez más. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y cuando usa esa palabra tibio, está recordando esos manantiales que olían mal, de los cuales no podían tomar agua. Una, porque olían mal, y la consistencia que tenían esa agua, el sabor, era un agua intomable. Les dice: ustedes son como esa. Yo quiero estar con ustedes, pero no puedo. Dice: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero. Y vimos que la ciudad de Laodicea era una ciudad rica, tenía mucho dinero. Tenían tanto dinero que se habían olvidado de Dios. Y hay una frase popular, ¿no? Que dice, que una persona realmente pobre es aquella que lo único que tiene es dinero. Porque si lo único que tienes es dinero, realmente eres pobre. Y así Jesús veía esa iglesia. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Es todo lo contrario de lo que le decía a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, y decía: tú crees que eres pobre, pero eres ¿qué? Y eres rico. Ahora a la iglesia de Laodicea le dice lo contrario. Tú dices que eres rico, que tienes todo lo que necesitas, pero realmente eres pobre. Dice: no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. De todas las actitudes, la más difícil de combatir es la indiferencia. Y así era la actitud que tenía la iglesia en la Odisea, una actitud de indiferencia, una actitud indiferente. Es decir, bueno, pues me da igual, me da lo mismo. Era la actitud que tenía. El que está cerca de Jesús está cerca del fuego. Aquel que está cerca de Jesús, su corazón siempre va a estar encendido. La Biblia dice en Mateo 24, en uno de las características del final de los tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Otra de las características del fin de los tiempos es la apostasía. ¿Sabe usted qué es la apostasía? Es aquellos que en un tiempo creyeron en Jesús, creyeron en el Señor, cantaban, adoraban, incluso predicaron. Ahora
Niegan a su Señor, niegan a su Salvador, incluso se llegan a volver completamente ateos. O llegan a enseñar enseñanzas contrarias a lo que muchos años creyeron las verdades bíblicas. Eso se llama la apostasía. Dice la Biblia que una de las señales del fin de los tiempos es que iba a venir el espíritu de la apostasía sobre muchos. Y la apostasía no viene sobre los inconversos. La apostasía viene sobre líderes, sobre pastores, sobre la iglesia. Y aquí, y el que está cerca de Jesús está cerca del fuego. La Odisea se enorgullecía de tres cosas. Número uno, de su riqueza económica, de su riqueza textil y de sus famosos ungüentos. Nuevamente lo repito, la iglesia de la Odisea se enorgullecía de su riqueza económica, de su riqueza textil y de sus ungüentos. Ellos se enorgullecían de ser ricos y con el dinero se pueden comprar muchas cosas, ¿verdad? Todo se puede comprar. Uno dice, todo se compra con dinero, pero no todo. La salud no se puede comprar con el dinero. Ni siquiera el amor. Puede ser un falso amor. El amor no se puede comprar con dinero. La felicidad, puedes comprar cosas que te hagan sentir feliz por un momento, pero como tal, la virtud de la felicidad no se puede comprar con dinero. Y la iglesia de la Odisea decían, yo no necesito nada, tenemos dinero, podemos comprar todo lo que queramos. Pero Jesús le dice, ¿no te das cuenta que espiritualmente estás pobre? Segunda cosa de la que se enorgullecía la iglesia de la Odisea era su riqueza textil. Como les decía, de hecho no solamente hacían ropa, eran famosos por sus alfombras. Hacían alfombras, hacían cobertores hermosos. En la Odisea se daba una especie de lana muy bonita, muy fina, con la cual podían hacer unos cobertores. Toda la gente iba a la Odisea a comprarse sus cobertores, a comprarse alfombras. Entonces se enorgullecían de su riqueza textil. Sus ropas, sus diseños la habían hecho muy famosa, pero espiritualmente Jesús les dice que estaban desnudos. Y el estar desnudo era la peor humillación que cualquier persona podía tener. Es por eso que incluso al Señor Jesús lo crucificaron estando desnudo. El estar desnudo era la peor humillación que podía tener. Y Jesús le dice, ustedes se enorgullecen de su riqueza textil, pero están desnudos espiritualmente. Y tercer cosa de la cual ellos se enorgullecían era de su ungüento, tanto para los oídos como para los ojos. Tenían esa especialidad de los ojos y de los oídos, pero espiritualmente estaban ciegos. Jesús le da unos consejos. Miren, regresemos ahí, versículo 18. Así que te aconsejo. Y le da un consejo con el cual ellos podían entender muy bien. Así que les aconsejo que si ustedes tenían dinero, alguien que tiene mucho dinero, ¿qué es una de las cosas que más le gusta hacer? ¿No? Comprar, irse de shopping, ¿no? Entonces les dice, les voy a aconsejar que se vayan de shopping, ¿no? ¿Sí me entiende esa palabra? Shopping, de compras. Era un lenguaje que ellos entendían, eran ricos, entonces les encantaba ir de compras. Entonces les dice, les voy a aconsejar que se vayan de shopping, se vayan de compras, pero no al Cosmopol. Miren, les dice, así que les aconsejo que de mí compres oro. ¿Tienes mucho dinero? Entonces vete de shopping, pero lo primero que tienes que comprar es oro. Me gusta mucho cómo Jesús conocía cada iglesia, cada situación, ¿no? Y les utiliza el lenguaje, lo que para ellos era relevante. Le dice, ¿te gusta comprar? ¿Te gusta gastar dinero? ¿Sabes qué? En vez de andarte comprando cosas que son vanas, compra oro. Pero no cualquier oro. Le dice, vas a comprar un oro purificado por el fuego. Y entonces verdaderamente vas a ser rico.
¿Cuál es esta clase de oro? Oro purificado por el fuego. La fe. La fe que atraviesa tormentas. La fe que atraviesa tormentas. Le estoy diciendo, tú piensas que con tu dinero puedes comprar la salud, puedes comprar la felicidad, pues, y fíjense, el problema del dinero no siempre solamente es para la gente que que es rica, que tiene mucho dinero. Puede haber pobres que amen tanto el dinero también y que digan, si tan solo tuviera esto sería feliz, estaría contento, si tan solo tuviera, estaría sano porque pudiera pagar un médico. Y Jesús le dice, vámonos de compras, pero lo primero que tienen que comprar es oro, pero va a ser un oro refinado por el fuego. Y en las Escrituras, el fuego es símbolo, es señal de pruebas, de tormentas. Es decir, un oro que ha sido refinado, que ha sido pasado por el proceso del fuego y entonces ha sido purificado. Y está hablando de la fe que nace de los momentos de tormentas, de los momentos de aflicción. El problema es que la gente de la Odisea dependía de su poder económico. Decía, me enfermo, ahorita nos vamos al Star Médica, ¿no? Pero le dice, no, aprende a pasar las pruebas, las tormentas de la vida y deja que la fe te vaya purificando. Confía en mí. Y en pocas palabras lo que está diciendo, estás confiando más en lo que tienes que en mí. Y el Señor nos anima también como cristianos. ¿Qué pasaría si el día de hoy Dios no lo quiera y oramos que es todo lo contrario, pero tu trabajo ya no lo tienes, mañana ya no lo tienes? Y dependía, tu felicidad, tu estabilidad emocional dependía de la provisión que te daba una empresa. Pero yo sé que le estoy hablando aquí a hijos de Dios que dependemos del Señor, ¿verdad? Y sabemos que pase lo que pase, el Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a proveer. Y en ocasiones nos mete por tormentas. Y es ahí donde Jesús le está diciendo, hey, necesitas comprar oro. ¿Cómo se compra el oro? No se compra con dinero. Se compra poniendo toda tu confianza en Dios. Cuando todo va bien o cuando todo va mal. Les recomienda comprar otra cosa. Les dice, te recomiendo que también compres ropas blancas de mí. ¿Cómo Jesús los conoce también? Que sabía que ellos estaban tan orgullosos por las ropas que ellos confeccionaban, que vendían. Dice, pero de todos modos estás desnudo espiritualmente. Vete a comprar, pero unas ropas blancas. Unas ropas, utiliza también el término delicadas. La peor humillación que podía tener una persona era estar desnudo. Pero también era un gran honor que alguien se le vistiera de ropas blancas, de ropas delicadas. Mire, un ejemplo, Génesis 41, 42. Génesis 41, 42 dice: luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José y lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Es decir que aquí Faraón honra a José poniéndole ropas delicadas. Otro ejemplo, Daniel 5:29. Daniel 5:29 dice: entonces por orden del rey Belsasar vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Es decir, que aquí el rey Belsasar honra a Daniel poniéndole esas vestiduras delicadas. Y así hay más ejemplos. Vamos, un ejemplo más, Lucas 15:22. Esta es una historia que usted conoce muy bien. Lucas 15:22. Sin embargo, es la historia del hijo pródigo. Su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo.
Y hay un montón de ejemplos más, pero así como el estar desnudo era una gran humillación, era un gran honor vestir a alguien con ropas blancas, con ropas delicadas, con ropas de la realeza. Y aquí Jesús le está diciendo, tienes que comprar oro refinado por el fuego, que es la fe que atraviesa tormentas. Vete a comprar ropas blancas. ¿Qué son esas ropas blancas? Es el carácter que produce la gracia de Dios. El carácter. Es decir, le está diciendo, ustedes no tienen el carácter que necesita un verdadero siervo, un verdadero discípulo, un verdadero ministro. No han tenido el carácter. Y ahorita vamos a ver el carácter para qué. Es el carácter que produce la gracia de Dios, el carácter de un verdadero hijo de Dios, el carácter cristiano. Y le recomienda que compren una tercera cosa. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Es decir, ustedes son famosos por su ungüento tanto para los oídos como para los ojos, pero están ciegos espiritualmente. Vengan y compran un ungüento. Tenían ceguera espiritual y no tenían ganas de verse tal como eran ellos. Acompáñenme a 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Les voy a leer este mismo versículo, pero ahora en la versión Reina Valera. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que le estaba diciendo es, miren, ustedes no se quieren dar cuenta de su realidad, de cómo se ven. Es horrible cuando normalmente vas a una estética, a una peluquería, a una barbería, estás en el mismo corte y te gusta, pero de repente vas a otra y te hacen un corte horrible, ¿no? Y todos están diciendo, ay, ¿qué te hicieron, no? Te mordieron. Cuando así, una vez, me acuerdo que tenía una entrevista de trabajo y no me quería cortar el cabello así, entonces, y nada más encontré una peluquería ahí abierta y le expliqué, le dije, bueno, córtemelo así, nada más tantito aquí. Y cuando me vio mi esposa me dijo, te lo cortaron como señora. Y le dije, no me quería ver, me dice, es que tiene así como, se te ve como un hongo y aquí. Y yo ni me quería ver en el espejo, ¿no? No me quería, y cuando me vi en el espejo dije, parezco una señora. Y tuve que ir y que me lo cortaran todo. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces no nos queremos ver en el espejo. Cuando te acabas de despertar, no me quiero ver, me espanto a mí mismo, no nos queremos ver en el espejo, pero el espejo revela tal cual y lo que somos. Hace unos días uno de los pequeños subió y le dimos el micrófono y empezó a hablar. El hijo de Paco, el chiquito, empezó a hablar y dijo, ay, se escucha bien rara mi voz por el micrófono. Y así te escuchas siempre. Porque uno cuando habla con micrófono se escucha su voz como realmente es. Nosotros como cuando hablamos tenemos una percepción de nuestra voz de una forma, pero cuando te ponen un micrófono y te escuchas a través de las bocinas, te escuchas como realmente te escuchan todos. No es que te escuche tu voz rara. ¿A qué voy con todo esto? A veces creemos que estamos bien con Dios. A veces creemos que somos quizás buenos cristianos.
pero no nos hemos parado en el espejo para ver realmente cuál es nuestra condición, cómo nos vemos. Estamos ciegos, pensamos que no, sí, tantito, pero tantito me alejo, tantito me acerco, y el Señor dice, o sea, ¿cómo me gustaría que estuvieras a punto de ebullición o totalmente congelado, pero eres tibio como esas aguas termales que huelen mal y que ni siquiera se pueden tomar, y si alguien se las toma se va a vomitar por el olor y las náuseas que provoca eso? Aquí la palabra de Dios dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, Jesús le está diciendo, ve y cómprate un ungüento para que te puedas parar frente al espejo y puedas ver realmente tu condición y sepas qué cosas se tienen que ser transformadas en ti. Pero no te has querido ir y parar ante el espejo. Dice, compra ese ungüento. Vamos a regresar a Apocalipsis. ¿Me ayuda Sisma en el piano? Apocalipsis, capítulo 3, pero en el versículo 19, dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a todos los que ¿qué? Amo. ¿Qué tipo de padres seríamos si no corrigiéramos o si no disciplináramos a nuestros hijos? Seríamos malos padres. Tengo un montón de versículos, por causa del tiempo no los voy a leer. La mayoría están en Proverbios 3:12, Proverbios 13:24, Proverbios 23:13, Proverbios 29:15, Proverbios 29:17, y todos ellos hablan de la corrección, de la vara de la corrección que es necesaria. Y uno de ellos dice que el padre que ama a sus hijos desde temprano lo corrige. Sí, pastor, por eso yo desde las 5 de la mañana ya le estoy dando de varazos a mis hijos, ¿no? De temprano. Se refiere a temprana edad. Y Jesús está diciendo, mira, hay un montón de cosas que tienes que corregir. Pero yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y aquí viene el mensaje de amor. Es a las personas que más son queridas a las que se les aplica la disciplina. Tú no le vas y le aplicas la disciplina a veces ni siquiera a tus sobrinos. Los amas, pero tú disciplinas a tus hijos. No disciplinas al hijo del vecino porque, no hay un afecto hacia él. Es a las personas que más son queridas a las que se les aplica la disciplina. Y nos lo dice Proverbios. La disciplina del Señor nos debe hacer sentir agradecidos, porque el que ama a su hijo lo disciplina. Por eso aquí dice, yo corrijo y disciplino a los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Por eso hace rato les decía, la peor de las actitudes que se puede tener es la actitud de la indiferencia, de la tibieza espiritual. Porque el que es indiferente, el que es tibio espiritualmente, no se da cuenta de su condición. Por eso Jesús le dice, tú piensas que eres rico, pero eres pobre, estás ciego y estás desnudo delante de mí. Quizás ante los demás aparentas tener muy buena visión, te pones tu ungüento todos los días, tienes unas ropas, ¿no? Vives en la Odisea, tienes los mejores vestidos, tienes dinero, pero delante de mí estás ciego, estás desnudo y estás pobre. Por eso te recomiendo que te vayas de compras y compres lo que realmente vale la pena. Y el Señor les habla que va a traer una disciplina a ellos, una corrección. Le dice, por eso yo corrijo y disciplino al que amo. Y es a las personas que más son queridas a las que se les aplica la disciplina. Versículo 20 dice, mira, y este es un versículo muy famoso, lo utilizamos normalmente para evangelizar a las personas.
Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Normalmente utilizamos este versículo para evangelizar, no, ábrele la puerta de tu corazón para que Jesús entre. Y en cierto sentido es correcto, pero este mensaje, ¿a quién iba dirigido? A la iglesia de la Odisea, pero a la iglesia, no iba dirigido a los inconversos o a los paganos, iba dirigido a la iglesia. Me está diciendo, hey iglesia, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguien está tocando a la puerta, es porque está ¿dónde? Así como decía Caifanes, ¿no? Afuera, tú no existes. Estaba afuera. Qué triste es ser una iglesia y que hayamos dejado a Jesús afuera. Así estaba en la iglesia de la Odisea. Jesús afuera esperando a ver a qué hora lo invitaban a entrar. Porque normalmente ese versículo lo utilizamos para evangelizar. Y no está mal utilizarlo. Pero entendemos el contexto a quién está dirigida esta carta. Uno, Arquipo, que era el líder. Aquí vemos padres de familia o mamitas, que nuestras buenas o malas decisiones pueden llevar a la bendición a su familia o a la maldición. Y es esa nuestra responsabilidad, porque el mensaje primero iba dirigido a Arquipo, era el pastor de la iglesia, pero después a cada congregante de esa iglesia, pero también a nosotros. En pocas palabras lo resume, Jesús le está diciendo, hey, me han dejado afuera, me dejaron afuera de la iglesia, me dejaste afuera de tus planes, me dejaste afuera de tu matrimonio, me dejaste afuera, pero aquí estoy todavía. Y qué hermoso, ¿no? Que Jesús no dijo, de mejores casas me han corrido, ¿no? No dijo eso. Se quedó. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús, incluyéndome a mí, diciendo, no me dejes afuera de tus planes. ¿Cuántas veces has planeado sin consultar primeramente al Señor? Yo soy el primero. Es decir, y esto me va a salir re bien y le voy a hacer así, así acá. Y luego a veces latinas y la mayoría de las veces es un desastre esto. Y después tenemos que venir con el Señor a que arregle nuestro relajo que hicimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dejado afuera de nuestro matrimonio a Jesús, de nuestra familia, de la iglesia? Dice, yo estoy aquí a la puerta, no me he ido, te estoy llamando. Si oyes mi voz, es decir que está hablando, está diciendo, hey, Ofelia, Ibeldin, aquí estoy. Pero ¿cómo, Señor? Yo pensé que estabas dentro. Dice, si oyes mi voz y abres la puerta. No recuerdo el nombre del pintor, pero hubo un pintor que dibujó esta puerta precisamente. Y tiene una característica. Porque era la puerta de Apocalipsis. La puerta del corazón. Y era una puerta. Y el pintor la dibujó solamente con un cerrojo y una manija solamente por dentro. Y cuenta la historia que le preguntaron, pero está mal dibujada esa puerta. Se te olvidó ponerle el cerrojo y la manija también por afuera. Les dijo, no, es que esta puerta es la puerta de nuestro corazón. Solamente tiene cerrojo y solamente tiene manija por dentro. Y solamente el que posee ese corazón la puede abrir o la puede cerrar. Es decir que Jesús está ahí, listo para ayudarnos, para mostrar su amor, su gracia. Pero somos nosotros quienes decidimos abrirle, decir, ven Jesús, ven otra vez a gobernar mi vida, ven otra vez a gobernar mi familia, ven otra vez. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Si es una fragancia,
te la entregaré. Si es mi vida entera. Es lo que desea el Señor Jesús. Dice, y si lo haces, yo voy a entrar y cenaremos juntos como amigos. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Es una fragancia. En la cultura griega tenían sus 3 comidas: desayuno, comida y merienda o cena. No le prestaban importancia al desayuno ni a la comida. Al que le prestaban mayor importancia era la cena. En la cultura griega, la cena era donde toda la familia se reunía, ya no tenían que regresar al trabajo y podían pasar largas horas platicando, conviviendo. Por eso Jesús les dice, yo estoy aquí, quizás me has sacado, a lo mejor no de todos los planes, pero de algunos planes me sacaste. Y estás buscando a ver qué hacer y ahora qué esto, lo otro. Pero no me has preguntado a mí. Yo estoy aquí, te estoy amando. Si abre la puerta de tu corazón, voy a entrar y vamos a cenar juntos como amigos. Es decir, vamos a poder pasar un buen tiempo. Todo el que salga vencedor se sentará conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Cristianos, iglesias han dejado fuera a Jesús. Cristo llama, podemos abrirle o podemos dejarlo afuera. Cierra tus ojos unos momentos. Cristo llama y podemos abrirle o podemos dejarlo afuera. Podemos venir a la iglesia y estar tan lejos de Dios, o podemos estar viendo la predicación a través de YouTube, de Facebook, pero estar tan lejos de Dios. Cristo viene pronto por su iglesia. La Biblia habla de que habrán guerras, rumores de guerras, por haberse multiplicado la maldad de muchos. El amor de muchos se enfriará. Nos habla del espíritu de la apostasía. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el final, este será salvo. Fíjate la instrucción que Pablo le dio 30 años antes a Arquipo. Asegúrate, en pocas palabras lo que está diciendo, asegúrate de estar haciendo lo que tienes que hacer. Asegúrate de estar haciendo lo que tienes que hacer. Y para mí, primeramente, como pastor, es ese recordatorio. A veces las preocupaciones, los afanes, el querer que a mí nada le falte a mi familia, me lleva a distraerme un poco. Quizás algunos de nosotros, el querer poder tener una buena vida, ¿es malo, pastor? No, al contrario. El Señor desea que cada uno de nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos. Pero el riesgo que caemos es que nos olvidemos o dejemos afuera de aquel que nos dio esa bendición. Y yo no quiero que seamos conocidos como una iglesia que dejó a Jesús afuera, sino que seamos conocidos como una iglesia en la cual Jesús está. Una iglesia en la cual Jesús se siente cómodo, pero no solamente una iglesia, familias en las cuales Jesús se sienta cómodo. Que no seamos familias que solamente el domingo le digamos, ven Jesús, aquí estamos, ahí nos vemos el próximo domingo, Jesús. Que caminemos con Él y que estemos cada uno de nosotros haciendo la asignación para la cual fuimos llamados. Mírame por unos instantes, no me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Estás haciendo la asignación para la cual fuiste llamado? ¿O te has distraído? ¿O nos hemos distraído un poco?
Si nuestro deseo es decirle: Señor, no te queremos dejar afuera. Oremos.